Esta presentación nos indica que estamos ingresando a este espacio llamado Ruta Nacional Malvinas, que es nuestro aporte para mantener viva la memoria de quienes dieron la vida por la recuperación de nuestras islas australes. Viajamos hasta la provincia de Buenos Aires y allí nos está esperando nuestro amigo Rubén Russo para esta Ruta Nacional Malvinas de hoy. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Esperando esta Ruta Nacional Malvinas que se nos viene retrasando. Sí, bueno, un poquito estamos retrasados, sí. Ya lo tenemos a Walter en línea. Estábamos en eso, me parece que sí, ya está. Sí, sí, sí. Walter, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un gran gusto poder tenerte acá y poder escuchar tu historia. Ahora te vamos a ir preguntando, lo presento un poco. Vamos a hablar con el veterano de Guerra de Malvinas, Walter Rubíes, que participó en el conflicto de las islas como soldado conscripto de la clase 63. Este, Él ahora nos va a desarrollar su relato. Walter, ¿de dónde sos oriundo? De Avellaneda. Mira, Nací en Avellaneda y cuando me incorporé al servicio militar estaba viviendo en Almirante Brown. mira, yo soy de Berazategui, así que somos de zona sur. Ah, Mirá vos. vecino de Zona Sur. Sí, sí, señor, no lo sabía, pero la verdad que no lo sabía. Walter, comenzá contándonos, si querés, cómo fue esto de dónde te encontrabas, de tu incorporación al servicio militar. Eh, yo era único hijo de padres separados, así que bueno, hice el servicio militar porque la verdad que era, en aquellos tiempos para nosotros era la primera aventura que teníamos, o lo tomaba como la primera aventura, aparte era algo que tenía, que me gustaba, tenía ganas de experimentar y me incorporaron un 2 de febrero del año 82 en el grupo Aerotransportado 4 de Córdoba. Es un grupo de paracaidismo y artillería. Hicimos, a partir de que entramos, al día siguiente empezó la instrucción. Eh, y el 23 de abril partimos para Malvinas. Después de hacer la instrucción de paracaidismo, hicimos un mes de instrucción de artillería y 15 días de instrucción de infantería. Así que con esa, ahí con eso fui a Malvinas. Fuimos de voluntarios también, porque el jefe de la unidad pidió que solamente vayan soldados conscriptos voluntarios. Mira, Así que nos pusieron frente a la batería y el jefe de la batería, un teniente primero, nos dijo que bueno, que era un voluntariado, digamos. Esto, el que no estaba dispuesto a ir quedó un paso al frente y bueno, no iba a ir. Hubo varios compañeros que dieron el paso al frente ese. Bueno, en ese momento que son eternos 10 segundos, 5 segundos, te pasan un montón de cosas por la cabeza. claro. Lo que no, te pasan miles de cosas por la cabeza. Por sobre todas las cosas, a mí me pasó mi amor por mi país y la convicción de que, bueno, de que iba a ir y el que sabía que no iba a ser fácil, porque, bueno, el que leyó un poquito la historia de los británicos sabe que a ellos le mojan la oreja y vienen. Así que yo fui convencido de que no sé si iba a haber combate, si iba a entrar en combate, pero que iba a haber, que no iba a ser fácil, seguro. Y así fuimos Eh, voluntarios, todo el grupo de artillería fue voluntario, todos los soldados del grupo de artillería. Walter, ¿cómo se enteran de la toma de Malvinas el 2 de abril? ¿De qué manera? Estábamos haciendo instrucción de artillería en ese momento, ya terminábamos la instrucción de artillería y estábamos con un subteniente y con un suboficial
vino el teniente primero, jefe de la batería, nos hizo sentar a todos y nos contó que bueno, que se habían recuperado Malvinas, y que bueno, que las fuerzas militares de cada uno de los países eran bastante dispares, porque eran una potencia mundial, pero bueno, nos dio unos tips de las ventajas que teníamos, que estábamos más cerca, ciertas cosas que, bueno, hasta ese momento no sabíamos que íbamos a ir nosotros. Eh, a, a unos días después de eso, llegaron un contingente de soldados del grupo del Regimiento de Infantería 17, y se alojaron en unas carpas en un costado del cuartel nuestro. Esos eran inicialmente los que iban a ir a Malvinas. Ya yo había conseguido un trabajo cuando nos daban franco en la ciudad de Córdoba, en una parrilla. Me quedaba el viernes cuando salía hasta el domingo que me volvía al cuartel. Iba y me volvía con un paquete de cigarrillos, con unos pesos para comer algo en el cuartel. Y la última vez que fui fue el fin de semana anterior al 2 de abril. Y ya en los diarios salían noticias sobre el problema que había en Georgia con los desarmaderos, los que iban a desarmar los balleneros, con este hombre, bueno, comenzó hace poco, y más o menos uno iba viendo día a día, cuando estaba afuera, que la cosa se iba espesando de a poquito, hasta que el día que nos dijo el teniente primero, bueno, recuperamos Malvinas, tomamos Malvinas hoy a la mañana y son nuestras de vuelta. Bueno, y se siguió con la instrucción. Nos acuartelaron ya para ese momento. Pero se siguió con la instrucción hasta el 23 de abril, que bueno, a la mañana, temprano, íbamos a hacer un desfile a la brigada. Nos pararon en la puerta del cuartel y nos dijeron que volvamos a la batería. Cuando llegamos a la batería nos dieron la noticia que el grupo de artillería iba para Malvinas. Y pasó lo que pasó, que nos dieron la opción de no ir. Walter, vos recién comentabas que un poco te ibas enterando esto de los acontecimientos de Georgia y demás, seguramente por haber, por las noticias, por un diario y demás. Claro. Con esto, ¿me escuchás? Sí, escucho, sí. Está bien. Digamos, con el diario del lunes, como quien dice, vos antes del 2 de abril, ¿percibiste que algo había cambiado en la rutina del grupo o no hasta el 2 de abril? Te quiero preguntar como si pensaste que en algún momento algo ya se sabía. No, hasta el 2 de abril fue una instrucción, la que daban todos, una instrucción durísima del paracaidismo, y a la par nos hacía un poco de instrucción de artillería, era una instrucción dura, bastante dura, pero no, antes de abril nunca hubo indicios de que podía pasar algo parecido a lo que pasó. Nosotros no sabíamos, no estábamos al tanto de eso. Lo único que nos acercaba a algún conflicto diplomático hasta ese momento, que nos parecía diplomático, eran las noticias que veíamos en los diarios que se acercaban. Lo último que me enteré fue el problema que hubo en Georgia, que atacaron, pero no estaba muy claro. Aparte, nosotros pasábamos por los puestos de diario, no podíamos poner a leer el diario. Y yo, como había conseguido el trabajo la verdad que me salvó en la parrilla, estaba más dentro de la parrilla que afuera, y cuando salía leía algo de eso, pero se veía por las noticias, no había nada en particular distinto dentro del cuartel. Claro. Marcelo. Sí, ¿qué tal, Walter? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, quería consultarte, Walter, si bien ustedes más o menos estás diciendo que había una idea de lo que estaba ocurriendo con Malvinas, una vez que fueron ya a Malvinas, ¿cómo les sonó a ustedes aquella frase que hizo estallar a un país casi entero,
de si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Cómo les sonó y cómo les llegó a ustedes? Es que yo la escuché después de la guerra, esa frase. Ah, Yo no la escuché antes. Nosotros estábamos acuartelados y no escuchábamos nada de lo que no teníamos idea de lo que estaba pasando afuera. Una vez que nos acuartelaron, que fue a partir del 2 de abril, sí. que justamente caía, creo que la Semana Santa nos iban a dar 6 días de franco y no nos dieron el franco, obviamente. Ya ahí quedamos aislados prácticamente del mundo, no nos enterábamos de nada. Y yo de mucho de lo que pasó, de la frase esa famosa del balcón, me enteré al volver. Nos enteramos al volver también el tema de la recaudación de fondos que se hizo, un montón o sea, lo que pasó a partir del 2 de abril y durante la guerra, yo al menos me enteré después, porque a partir del 2 de abril yo estuve aislado de la civilidad, digamos, de todas las noticias, de toda información, no había, no teníamos información de nada. Claro. ¿Y cómo fue la vida allí en Malvinas, Walter? Al margen de lo que es estar en un conflicto bélico, pero me refiero Sí. a la relación con tus pares o con tus superiores. Nosotros tuvimos una característica que yo cuando hablo con compañeros de otras unidades, se hace distinta la relación entre nosotros y nuestros suboficiales u oficiales. Y después de muchos años charlando con unos y con otros, nosotros éramos un grupo siempre nos dicen, un grupo de locos que fuimos voluntarios a ir a tirarnos de un avión de 600 metros de altura, gratis, por el hecho de ser paracaidista, por el hecho de gustarnos algo distinto. Y se hizo una camaradería distinta, una camaradería un poco, nos amalgamamos un poco más. Y en Malvinas, el clima duro, muy duro el clima, muy duro. El lugar donde estuvimos nosotros, el primer momento cuando llegamos, hasta el 9 de mayo, estuvimos a 1,5 kilómetros del aeropuerto, así que el bombardeo del aeropuerto lo vimos en vivo y en directo, era una película en vivo. Realmente, yo fui convencido de que algo iba a pasar, de que ellos no se iban a quedar en Londres mirando lo que hacíamos nosotros. No sabía si iba a entrar en combate o no, pero sabía que no iba a ser gratuito, ni mucho menos. Entonces, me acuerdo, estábamos durmiendo y a las 4 y pico de la mañana se movió todo. Una explosión como yo jamás en mi vida había escuchado, nunca había escuchado algo así. Y después una serie de explosiones, que era la bomba de 500 libras que tiraban, los Vulcan. En la noche salimos de los pozos que habíamos hecho y veíamos el rojo de la explosión en el medio de la noche. Fue algo. Y al otro día, al mediodía, a las 10 de la mañana más o menos, otro ataque de Harrier hubo. Y ahí nos dimos cuenta todos de que sí, que estábamos en guerra. Y yo, bueno, pude constatar de que lo que yo pensaba y lo que había leído, por todo lo que había leído, por todo lo que me había informado, me gusta mucho leer y todo eso, me gusta mucho la historia. Y había una guerra, y ahí empezaron a racionar todo, se empezó a limitar todo, y el 9 de mayo nos fuimos de esa posición que estaba justo en la entrada de la bahía de Puerto Argentino, a 1,5 kilómetros del aeropuerto aproximadamente, a Sapperhill, que es al oeste de Puerto Argentino, al llano de Sapperhill. Al final del monte Sapperhill hay un llano donde nos vimos, fue el lugar donde nos quedamos hasta el final de la guerra. La noche que llegamos ahí estábamos durmiendo en carpa porque no estaban hechos los refugios y nos bombardearon. Esa noche nos bombardearon sobre la propia posición. Encima nosotros nos bombardearon esa misma noche. Así que la primera noche la pasamos en la ladera de la montaña, tapados como una frazada, mirando cómo pasaban las puntas rojas de los proyectiles que cayeron. Todos los proyectiles cayeron encima de las posiciones nuestras, que nos rompieron todas las carpas. Y bueno, y la convivencia se hace difícil en la medida que
que no es solidaridad, y nosotros teníamos solidaridad, compartíamos todo lo que teníamos, compartíamos lo que conseguíamos, con los suboficiales había una cuestión de respeto, había una relación de respeto, porque éramos todos voluntarios, porque teníamos una especialidad de paracaidismo, porque éramos artilleros todos, había una relación distinta, y nos llevamos bastante bien. De hecho, hoy, después de 40 años, yo tengo relación con muchos de los oficiales y suboficiales que fueron jefes en ese momento nuestro, ¿no? Uh-huh. Walter, ¿y cómo fue el día de la rendición? Cuando tuvieron que dejar las armas y dijeron, bueno, hasta aquí se llegó. Nosotros tuvimos una rendición muy especial porque nosotros empezamos a combatir, a tirar. Nos tiraron todas las noches, desde el 9 de mayo hasta el 14 de junio, hasta el 10 de junio, toda la noche nos tiraron de los buques, nos tiraban de la artillería de ellos, de campaña, y nosotros no podíamos responder. Hasta que tuvieron el alcance nuestro, que fue el 11 de junio. Empezamos a tirar aproximadamente a las 8 de la noche, nos pidieron la orden de fuego, y no paramos hasta el 14. Pero los cañones tienen una recomendación de la fábrica Otomelara, en el cañón 105 Otomelara, de 6 tiros por minuto, la recomendación de la cadencia de tiro. Y nosotros durante muchas horas tirábamos 10, 12 tiros por minuto, hasta 14 tiros por minuto tirábamos con los cañones. Eso hacía que el material se empezara, era por pedido por ejemplo, a nosotros nos pedía el capitán Robacio, capitán en ese momento, o el teniente Fragata Vázquez, y nos pedía ráfagas sobre propia tropa, nos pedía ráfagas y nos daban la orden de ráfagas de 14, de 12, de un montón. Y el material se empezó a romper, claro. La dilatación, hacía mucho frío, mucho frío, la dilatación del material, la contracción de vuelta. Así que bueno, el 13 a la madrugada tirábamos con los últimos obuses y quedaron en actividad ya para las 8:30, 9 de la mañana, ya empezaba a amanecer, 2 obuses. El último obús se rompió inmediatamente que empezó a amanecer un poquito, a clarear un poco. Y en un momento los británicos empezaron a tirarnos con todo, pero era una cosa infernal. Y nos metimos todos en refugios. Después de un montón de días, nos metimos en refugios, porque nosotros, mientras estábamos tirando y nos tiraban, no nos escondíamos, no nos refugiábamos, seguíamos tirando y caían. Y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Nos metimos en un refugio. Yo me metí con mis compañeros, con Briglione y con Moyano, y me acuerdo que habíamos en un rincón del refugio, la turba estaba prendiendo fuego, y había una caja de pasas de uva, el refugio que estaba al lado nuestro, a 20 metros más o menos. Y estábamos comiendo pasas de uva, que con una tranquilidad pasmosa, pero y afuera era una cosa que explotaba todo, era una cosa que había unas explosiones impresionantes. De repente se terminan esas explosiones y salimos del refugio los 3, y en un momento vimos que un cañón que estaba delante nuestro, un obús que estaba delante nuestro, estaba con un grupo de soldados. El negro Moyano arranca para ese lado, yo arranco con él, se da vuelta y me dice, no, Walter, mirá, volvete al pueblo. Me dice, le digo, no, negro, ¿cómo me voy al pueblo? Me dice, pero mirá, allá donde está ese cañón, vamos a seguir combatiendo y vamos a morir, me dice. Bueno, yo le dije, mirá, negro, si pasamos la guerra juntos, vivimos juntos y sobrevivimos juntos, y hay que morir, vamos a morir juntos. Y me dijo, bueno, vamos. Es una pena, porque yo tenía las ganas de desfilar por mi barrio, me dijo. Y nos fuimos a la última pieza, la gloriosa última pieza de artillería, con la cual llegamos a tirarle a los británicos
con carga 7 se llama, porque la vaina del proyectil del obús tiene 7 sacos de pólvora. Le sacábamos 6 sacos, le dejábamos uno solo para que el obús podamos tirar en una posición para que tire a 600 metros, 700 metros donde estaban los británicos. Nosotros veíamos. Y le tiramos durante horas. Poquito, no se tiraba. Se empezó a tirar espaciado. No es como a la noche que se tiraba de a 12, 14 ráfagas. No, habían marcado 600, 800, 1000 metros cada uno de los proyectiles, y bueno, y se le tiraba a los británicos. Y bueno, en un momento el cabo Primero Dáttoli, ante la certeza de que se terminaba todo, de que se terminaba el sueño, salió del parapeto que teníamos, el cañón, y empezó a gritarle, a insultarlos, los puteaba mal, y les decía que vengan, que lo definíamos a las trompadas. Y cuando nosotros escuchamos eso, salimos todos. Queríamos definirlo a las trompadas, hacer algo. Claro. ¿Perdiste amigos en la guerra, Walter? Heridos. Yo, los 3 caídos que tuvimos en la unidad eran de otra batería, yo no los conocía. Pero heridos sí, tuvimos varios. En mi pieza éramos 6 soldados sirvientes de pieza y 2 fueron heridos, Torresani y Gaitán. Fueron heridos por una explosión de una bomba que cayó a 10 metros nuestros cuando estábamos desenterrando un cañón. Pero fallecidos tenemos 3 que yo no los conocí. Heridos sí, muchos, varios. La noche del 9 de mayo, los que no alcanzaron a salir del refugio o no llegar a la ladera de la montaña, algunos, creo que fueron 3 o 4 heridos esa noche, de distinta gravedad, ¿no? Walter, cuando hace unos minutos mencionabas que no tenían al alcance a los ingleses hasta cierto día, por un tema de distancia que, digamos, claro, con el de alcance del cañón. no podían llegar. Claro, el alcance del cañón nuestro era de 10 kilómetros 200 y el de ellos era de más, de un poco más de, creo que era 14 kilómetros, 15 kilómetros, realmente no, pero era más. Pero además las tropas británicas estaban a más del alcance, estaban más lejos que el alcance nuestro. Y nosotros lo que básicamente hicimos fue tirarle a las tropas de infantería que atacaban los regimientos que estaban en los montes, Tumbledon, Harriet, London, Sapperhill. Eso fue lo que hicimos. Básicamente fuimos el apoyo del 25 nosotros. Y yo estoy viendo que estás pasando unas fotos mías, y hay una foto que me honra profundamente, que es una foto que tengo con el capitán Robacio. Esa foto es del 2009, que nos encontramos en una reunión de veteranos de guerra, yo lo conocí ahí, y me está tocando el pecho a mí, porque y yo le dije unas palabras que me honraba estar con él, y él me dijo, y a mí me honra porque vos, gracias a vos y a tus compañeros, muchos de los del 25 estamos vivos. Y es como que San Martín te diga algo así. Que te lo diga él. Nuestro apoyo de fuego fue básicamente al 25, también al 7 de Infantería, también lo apoyamos, a unos cuantos. Pero el 25 siempre fue una noche larga, que es cuando nos pidió fuego Vázquez, nos pidió, y estuvimos casi 11 horas tirando ráfagas de 10 tiros. Ahí fue cuando empezó a romperse el material, porque era una infernal lo que tiraban. También ahí empezaron a sangrar los oídos, a lastimarnos las manos, empezamos a lastimarnos porque era tanto lo que tirábamos, tanto movimiento, porque la artillería es un arma bruta, digamos, no es un arma que se maneja de manera
con mucha fuerza, con mucha maña y fuerza. Y bueno, uno en el fragor se va lastimando. Yo tiraba y yo era apuntador y tirador. Y el bloc de cierre me explotaba a la derecha mía y este oído me empezó a sangrar. En un momento yo me toqué así porque sentí algo cálido entre medio del frío. Me toqué así y vi que era algo negro, algo oscuro. Y le digo a mi compañero, le digo, mira, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Es sangre, me dice. Y me estaba sangrando un poquito, ¿no? Me sangraba el oído y yo de este oído y escucho mucho, bastante poco. Me quedó dañado el oído, digamos, ¿no? Walter, tengo entendido que vos regresaste a las islas, ¿puede ser? En el 2014, regresé en el 2014. Y yo regresé, me dieron la oportunidad de regresar. Perdóname, me vas a preguntar algo, sí, disculpame. No, que quería saber, que seguramente es lo que me vas a contar, cuáles fueron tus sensaciones y también si pudieron llegar al mismo lugar de las posiciones y si fue así, ¿qué fue lo que encontraron? Sí, llegamos a las posiciones, llegamos. Vos sabés que en cada refugio donde durmió cada una de las piezas, la turba todavía está hundida un poquito. Estaba en ese momento, hundida un poquito. Así que pudimos incluso identificar el lugar donde dormimos. A mí yo nunca pensé volver a las islas después del 82, pero en el 2014, cuando nos dio la oportunidad el intendente de acá, de Esteban Echeverría, que nos paga 4 pasajes por año para que los veteranos de guerra volvamos, un viaje terapéutico más que de recuerdo y nada por el estilo. Yo volví porque la pregunta que siempre me hice es por qué yo no soy una cruz de las que está en Darwin, y sí mis hermanos que están, nuestros héroes nacionales que están en Darwin, y a ver si fui realmente digno de haber vuelto, después de haber combatido, después de haber pasado por un montón de cosas. Y una noche llegué, primero fui de día y vi el lugar donde habíamos estado, y me fui sobre una noche. Yo no fumaba ya, me llevé un paquete de cigarrillos porque allá los cigarrillos eran oro. Fumábamos cigarrillos, yerba mate envuelto en papel higiénico. Y me fui una noche en la oscuridad esa, me senté en una piedra y estuve un montón de horas, donde he llorado, donde he recordado, donde he escuchado, donde se me venían a la mente tantos recuerdos. Y en un momento se me pasó por la cabeza, se ve que el Tata Dios me hizo pasar por la cabeza que, bueno, yo tengo una familia, soy muy feliz, tengo una esposa a la que amo, me ama, tengo nietos. Ahora, después de ahí en ese momento mis nietos tenían 5 años, después vino otra nieta más. Tengo 2 hijos sanos, tengo una familia linda. Pude resolver mi vida o pude hacer lo que me gustó, que era estudiar y aunque no lo pude terminar después por una hiperinflación que me agarró, pero bueno, tuve una vida feliz, de la que disfruté. Entonces, yo pienso que si Dios y la vida me dio esta vida que tengo, que es tan linda, que disfruto tanto, debe ser porque fui digno de volver. Al menos es mi ilusión, ¿no? Walter, vos, discúlpame, ¿sos consciente que ese regreso a Malvinas en el año 2014 fue encontrarse un poco con el fantasma de lo que se vivió allí en el año 82? ¿Vos sos consciente y has tomado la cuenta que vos fuiste de una manera a los 19 años a Malvinas y unos meses después volviste a tierra firme y eras otra persona? Absolutamente. ¿Sabes qué me pasó? Cuando volví, yo vivía ya en Almirante Brown, en el barrio San José. Yo tomé un colectivo, vinimos,
vinimos y nadie nos identificaba con nada. Cuando yo bajé en la esquina de mi casa, del colectivo, me quedé un minuto, creo, unos minutos parado en la esquina mirando el barrio, porque había cambiado todo. Y después me di cuenta que no era el barrio que había cambiado, era yo. Eras vos. Miraba las cosas de otra manera. Me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, mi hijo, y la miré el día que me encontró en la Sargento Cabral, que fue el 20 de junio. Mira, mi hijo, me dijo, la miré y me dijo, no, yo me llamo Oscar de primer nombre, Oscar me decía mi mamá, no, mi Oscarcito no volvió. Yo no la entendí en ese momento, sí, pero había cambiado, había terminado una parte de la vida y empezaba en la vida de veterano de guerra, que a veces es dura, eh, mucho orgullo, pero a veces Malvinas duele, a veces Malvinas golpea, a veces Malvinas eh, mueve la esquirla y bueno. Sobre todo Eh, ese proceso de desmalvinización que se vivió, ¿no? absolutamente, Claro. absolutamente. El tema de la malvinización, de la desmalvinización, nos golpeó mucho. Yo milité por los derechos de los veteranos de guerra desde el año 82, en agosto del 82. Y dejé de militar en el 2014, después de que me tuve que operar de la espalda por un golpe que tuve de la policía. Eh, pero sí, un proceso de desmalvinización, de ninguneo, Ujú. de el loquito, el loco de la guerra. Nosotros estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho, ¿no? Eh, el gran problema, yo íntimamente creo que fue que perdimos. En un país tan exitista, en un pueblo tan exitista como somos, Ujú. me incluyo, nosotros éramos perdedores de una guerra. Yo no me siento perdedor en absoluto, eh, pero para la sociedad, para el Estado argentino, bueno, y cuando llegamos, ya al mes empezaron los suicidios, empezaron las internaciones psiquiátricas, a los que podían darle bolilla, porque también no teníamos a dónde ir a hacernos tratar. Imagínate que yo, el 14 de junio, hasta el mediodía, estuve tirando con el cañón. El 20 de junio, el 24 de junio, 10 días después, estaba en la esquina de mi casa, con reglas sociales absolutamente distintas, donde lo que yo hice en las islas era penado por la ley acá muchas cosas eran penadas por la ley acá en el continente. Y la adaptación fue dificilísima. Lo que ha sufrido mi madre y mi familia con la readaptación mía a todo esto es muy, muy grande. Yo todavía me acuerdo, mi mamá murió hace muchos años, hace 8 años. Las pesadillas mías, me acuerdo de despertarme muchas veces, yo apoyada en el pecho de mi mamá sentada en una silla y con las manos de mi mamá en la cabeza. Por eso viste que hay una canción de los Carabajal, las manos de mi madre, viste Sí, que dicen. sí. Bueno, y las manos de mi madre son inigualables. Esa. A mí las pesadillas se me terminaban con las manos de mi madre y me despertaba con las manos de mi madre acariciándome la cabeza. La vieja. Es sabia, además. La vieja es Sí. sabia. Walter, yo de mi parte te saludo, dejo para que Rubén haga el cierre de este encuentro. Te agradezco muchísimo este valiosísimo testimonio que nos has brindado, que hayas abierto tu corazón y nos hayas comentado todas estas cosas. Así que yo de mi parte te mando un abrazo muy, muy grande. Igualmente te agradezco muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Para nosotros es una caricia al alma que ustedes se interesen en esto. Rubén. Walter, bueno, nada, realmente agradecerte por tu relato muy emotivo, muy esperanzador, más allá de todo lo malo, lo triste que has pasado. Agradecerte profundamente la predisposición que tuviste, esto de
poder esperarnos de estas 2 semanas, porque no pudimos hacer el programa en su momento como habíamos pactado, y te brindaste nuevamente a esperar y a poder hacerlo. Agradecer también profundamente a Marisa Biseglia, que también ya la tuvimos acá en el programa con su gran relato y esa ocupación que tiene de escribir y de malvinizar, y que nos brindó la posibilidad de tener tu contacto y de poder hablar. Y bueno, mi más profundo respeto hacia vos, hacia lo que hiciste por todos, y muy agradecido por esta entrevista. La verdad fue hermosa. Nada, muchísimas gracias. No, yo les agradezco mucho a ustedes porque a nosotros nos hace muy bien esto, poder sentir el respeto de la gente, porque lo que hicimos lo hicimos por el pueblo, por la gente. Yo fui por mi patria, por mi bandera, por mi pueblo. Así que te agradezco muchísimo, muy amable por todo y a sus órdenes. Walter, gran abrazo, que estés muy bien, saludo a tu familia. Igualmente, hasta luego. Bueno, Rubén, ¿qué decir después de haber escuchado este semejante testimonio, no? Sí, la verdad, un gran programa, muy feliz de poder haber logrado este testimonio, de escucharlo a Walter, así que, bueno, muchas gracias también a vos y a Sergio por el espacio, y bueno, un gran disfrute, y ya lo vamos a estar poniendo para que algunas otras personas que no pudieron escucharlo ahora en vivo puedan ver la entrevista en cualquier momento. Así que, por mi parte, muchas gracias a vos, Marcelo, muchas gracias a la audiencia.